Hoy continuaremos hablando acerca de los parámetros musicales. En el anterior video pudimos ver los primeros 4, que son armonía, melodía, ritmo y dinámicas. Hoy continuaremos hablando de los siguientes 4, que son textura, forma, instrumentación y panorama histórico. Así que empezamos. Forma. Se refiere a la organización de las partes en una pieza musical. Antes de profundizar en nuestro concepto, es muy importante saber la diferencia entre forma y estructura. Al menos yo logro percibir una diferencia entre estas dos palabras. Cuando hablamos de estructura, nos referimos a aquello que ayuda a una pieza musical a estar estable y bien fundamentada. Se puede considerar como estructura a la armonía, o aquellos instrumentos graves y percutivos que ayudan a que la pieza musical no se caiga, siempre esté en pie y bien establecida. Si vemos un ejemplo, en un solo de guitarra en una canción, aquellos instrumentos percutivos y de acompañamiento estarán dando firmeza a la guitarra para que ésta pueda lucirse de una mejor manera. En cambio, forma se refiere a, como decíamos en nuestro concepto, a la organización de las partes en una pieza musical. Creo que no hay mucho que argumentar acá. Sin embargo, subdividir forma en dos partes nos ayudará a organizarnos de una mejor manera y a analizar una pieza musical de una manera más sencilla. Estas dos partes serán macroforma y microforma. Macroforma se refiere a las partes grandes de una pieza musical y por lo general nos vamos a referir a ellas con letras mayúsculas para poder estar organizados de una mejor manera. Veamos un ejemplo. En la forma sonata, que es una de las formas más conocidas de la música tradicional occidental, podemos encontrar 3 partes grandes básicamente. Por cierto, la forma sonata tiene variaciones, pero sin embargo ahora solamente veremos la forma sonata más sencilla que existe. Estas 3 partes grandes serán A, B y A'. En A encontraremos ciertos elementos que harán de esta parte una parte única. En B encontraremos otro tipo de elementos y estos elementos harán que B sea diferente a la parte A. Y por último, la parte A' es como una especie de repetición de la parte A, sin embargo tiene algunas variantes. Es por eso que la llamamos A'. Microforma, en cambio, se refiere a la organización de las partes más pequeñas. Por ejemplo, decíamos que en nuestra forma sonata, en la parte A, vamos a tener cierto tipo de elementos y a estos elementos podemos organizarlos. Nos vamos a referir a este tipo de organización como microforma. Veamos una estrofa de una canción. En este caso vamos a ver la estrofa de Has ganado de Marco Barrientos para que podamos ver de una mejor manera a qué nos referimos con microforma. Has ganado la victoria para mí. El pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Veamos la primera estrofa. En música, a esta estrofa la podemos denominar como periodo, un periodo musical. Este periodo tiene 4 versos. Has ganado la victoria para mí, al pecado tú has vencido, has ganado la victoria tú por mí. Ese sería todo el periodo y a su vez toda la estrofa. Decimos que es un periodo porque encierra toda una idea musical completa. Además que la letra nos está ayudando también a percibir que solo hay una idea en esta parte musical. A su vez podemos subdividir este periodo en 2 frases o quizá más, pero en este caso vamos a subdividirla en 2 frases. Cada una de estas frases va a contener una idea específica. La primera frase en este caso sería: has ganado la victoria para mí. Y la segunda: al pecado has vencido, has ganado la victoria tú por mí. Cada una de estas frases tiene una idea independiente y además musicalmente suenan diferente una de la otra. Estas frases a su vez podemos subdividirlas en semifrases. Cada una de estas frases puede tener 2 semifrases o más dependiendo de la pieza musical. En este caso nuestra primera semifrase de la primera frase sería: has ganado la victoria. Y la segunda semifrase sería:
Musicalmente podemos notar esto, y además, como ya lo decía hace un momento, la letra de la canción también nos está ayudando a poder percibir dos semifrases en esta frase, y así de la misma manera podemos subdividir cada una de las frases que mencionamos anteriormente en semifrases, y esta es la manera en la que podemos analizar las partes de una canción. Textura es la manera en la que combinamos la armonía, la melodía y el ritmo en una pieza musical. Cuando hablamos de textura en cualquier otro ámbito, nos referimos a aquello que podemos sentir con nuestras manos cuando tocamos una superficie cualquiera que sea esta. Hay superficies lisas, rugosas, etc. Y en música nos referimos a cómo se van combinando los primeros tres parámetros, armonía, melodía y ritmo, en una pieza musical, ya que las diferentes combinaciones que existan entre estos tres producirán que la pieza se escuche de cierta manera. Podemos encontrar 4 tipos de textura principalmente. La primera es la monodia. Se refiere a una sola melodía sin acompañamiento. Si vemos un ejemplo simple, podemos imaginar a una persona sola cantando una pieza musical o a un instrumento interpretando una melodía sin acompañamiento alguno. Y además es muy importante saber que este tipo de textura es una de las más antiguas, ya que los primeros cantos registrados en una especie de partitura, digámoslo así, fueron de monodias, que también son más conocidas como canto gregoriano. Escuchemos un ejemplo de canto gregoriano. Y por último, es muy importante recalcar que una monodia también se da cuando tenemos a un coro o a un grupo grande de personas cantando la misma melodía y en el mismo registro. Monodia acompañada. Se refiere a que existe una melodía principal pero con acompañamiento. Este es el tipo de textura que conocemos más en la actualidad, ya que me atrevo a decir el 80% de las canciones o piezas musicales que conocemos hoy en día, que son escritas en nuestro tiempo, son compuestas con este tipo de textura. Escuchemos un ejemplo de una monodia acompañada. You are here, moving in our midst. Homofonía. Este tipo de textura se refiere a varias voces sonando al mismo tiempo, pero cada una de estas voces tiene un movimiento melódico similar. Sin embargo, las alturas y las notas que estén cantando estas diferentes voces van a ser diferentes. A continuación escucharemos un coral de Bach. La homofonía también está presente en las canciones que podemos escuchar hoy en día. Por lo general, cuando hay un solista cantando en un grupo musical, también podemos percibir un coro que puede estar imitando la misma melodía. Sin embargo, las notas que cantan las personas del coro o los integrantes del coro son diferentes a las notas que está cantando el solista o cantante principal. Y por último, polifonía. En mi punto de vista, creo que la polifonía es la textura más compleja que tenemos y que hemos tenido siempre. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de polifonía nos referimos a varias voces sonando al mismo tiempo, pero estas voces no necesariamente imitan la melodía o el movimiento melódico de una melodía principal, sino más bien cada una de estas voces es independiente y funciona por sí sola. Entonces se preguntarán, ¿cómo es que varias melodías al mismo tiempo pueden entrelazarse entre sí y funcionar al mismo tiempo? Funcionan porque hay elementos que van a ayudar a que estas puedan entrelazarse entre sí. Uno de los elementos va a ser la armonía. Decíamos que cada una de estas melodías tiene un movimiento melódico distinto, pero va a haber momentos en los que la melodía 1 va a reproducir, por ejemplo, la nota do, y la melodía número 2 va a reproducir, por ejemplo, la nota mi. Entonces ahí estaríamos creando una especie de acorde de do mayor y quizá tendríamos una tercera melodía reproduciendo al mismo tiempo que estas otras dos la nota sol, y confirmadísimo tenemos el acorde de do mayor. Sin embargo, como decíamos hace un momento, estas melodías van a ser totalmente independientes una de la otra. Este tipo de textura se ha desarrollado en toda la historia.
Cada uno de los compositores de la música académica ha desarrollado este tipo de textura, pero todos concuerdan de que el mayor exponente es Johann Sebastian Bach, ya que él fue el maestro que desarrolló hasta un punto realmente grandioso la polifonía. Las piezas de Bach más conocidas de polifonía son la tocata y fuga en re menor, por ejemplo, el arte de la fuga, y los preludios y fugas del clave bien temperado, que por cierto son 2 libros que cada uno de estos tiene una colección de 24 preludios y fugas. En la actualidad quizá no le hayamos prestado tanta atención a la polifonía, sin embargo hay compositores que sí lo han hecho en algún momento de su vida. En la música cristiana hay un compositor que ha desarrollado este tipo de textura, hay muchos más, pero en el que yo he podido apreciar esta textura más fácilmente es en Jesús Adrián Romero, y realmente no me explico por qué Jesús Adrián Romero ahora ya no hace música así de buena como la hacía antes. Escuchemos un ejemplo. Esta canción es Soy Nueva Criatura, del álbum Cerca de Ti. Oh, ¿cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Vámonos al estribillo o coro de esta canción. Antes de ver el ejemplo, les pido que se pongan audífonos para que podamos apreciar de una mejor manera las melodías independientes que tiene esta pieza. Pongamos atención al bajo. El bajo tiene un movimiento melódico independiente de la melodía principal de la voz y del movimiento melódico que también tiene el coro. Nos podemos dar cuenta que hay 3 movimientos melódicos diferentes porque, ya les decía, el bajo hace un movimiento melódico independiente, el coro hace un movimiento melódico totalmente independiente de la melodía principal que hace Jesús Adrián Romero, y además de esto el coro también canta otra letra. Y por último tenemos la letra y melodía que la canta Jesús Adrián Romero, que sería la melodía principal. Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas. Podemos notar que existen 3 melodías sonando al mismo tiempo, pero las 3 se entrelazan y suenan muy bien entre sí. Y es justamente por lo que les decía, se entrelazan gracias a la armonía. Hay otros factores también que ayudan a que las melodías estén entrelazadas, pero para mí y en lo personal el más importante enlazador es la armonía. Instrumentación. Cuando hablamos de instrumentación nos referimos claramente a los instrumentos que están siendo usados en una pieza musical. Es muy importante saber la sonoridad y las capacidades que tiene el instrumento para saber si el color de este instrumento nos va a servir para nuestra pieza musical. No es agarrar y poner instrumentos así por así. Hay instrumentos de todo tipo, pero haremos una subdivisión en 3 grandes grupos. El primer grupo que veremos es el de instrumentos de viento. Se llaman así porque la manera en la que producen sonoridad es gracias a un paso de viento o de aire. Podemos subdividir este grupo en 3, básicamente. Instrumentos de viento metal, por ejemplo, en este grupo tenemos el corno francés. Y por otro lado tenemos los instrumentos de viento madera. Se llaman así porque están hechos de algún tipo de madera. En este grupo tenemos el oboe, el fagot. Por último tenemos los instrumentos de fuelle, que estos más bien no necesitan que haya un ser humano soplando o produciendo aire para producir su sonoridad, sino más bien tienen como una especie de bomba que se va bombeando para así producir su sonido. Entre estos instrumentos tenemos por ejemplo el acordeón,
El segundo gran grupo que tenemos son los instrumentos de cuerda. En este grupo podemos también hacer una subdivisión. En primer lugar tenemos los instrumentos de cuerda pulsada, llamados así porque producen sonido gracias a que se pulsa la cuerda con los dedos o con una púa. En este grupo tenemos por ejemplo la guitarra o el bajo eléctrico. En segundo lugar tenemos los instrumentos de cuerda frotada, llamados así porque producen sonido cuando frotamos un arco en la cuerda. En este grupo está el violín, el violonchelo, el contrabajo, la viola da gamba. Y en tercer lugar tenemos los instrumentos de cuerda percutida. Producen su sonido gracias a que las cuerdas son percutidas o golpeadas por algún artefacto. El instrumento más común en este grupo es el piano. Y por último, los instrumentos de percusión. Son instrumentos que producen sonidos gracias a que son golpeados por la mano o algún artefacto. En este grupo también podemos hacer una subdivisión. Instrumentos de membrana. Son aquellos que producen sonido cuando un parche o membrana está sujeta a un cuerpo y se golpea la membrana con algún artefacto o con la mano. También encontramos en los instrumentos de percusión los instrumentos idiófonos, que son aquellos que producen sonidos con todo el cuerpo, es decir, todo el instrumento suena gracias a que todo el instrumento es percutido. En este grupo podemos encontrar los platillos o el xilófono. Panorama histórico. Este quizá no sea considerado como un parámetro musical por muchos. En mi punto de vista y a mi manera de ver la música, creo que es muy importante considerar la historia para tener una mejor interpretación de una X pieza musical y para saber también las limitaciones que habían en esa época en cuanto a instrumentación, por ejemplo, o en cuanto a cómo había evolucionado la música en ese entonces. Incluso es muy importante saber cómo es que se encontraba el compositor, cómo fue su entorno en ese momento, cuál era la etapa en la que estaba pasando el compositor. Por ahí estaba sufriendo o estaba muy alegre o es una pieza de encargo que no le gustaba. Entonces todas estas cosillas chiquititas al parecer es muy importante saberlas porque nos van a ayudar a poder darle una mejor interpretación a nuestra pieza musical, a poder sacarle el jugo realmente a esto que estamos interpretando, o en algún caso nos va a servir también conocer la historia para componer alguna pieza musical en específico. Por ejemplo, podemos tener por encargo de nuestra universidad, de nuestro instituto o colegio, una pieza con características barrocas, pero si no conocemos el barroco y si no conocemos cómo era la música de ese entonces, nunca vamos a poder componer o interpretar, bueno, en este caso componer una pieza musical con estas características barrocas. E incluso ahora, si queremos componer una canción al estilo, no sé, de Jesús Adrián Romero en su época noventera, de los 90, década 90, no vamos a poder componer una pieza similar a esa si no escuchamos primeramente las piezas de los 90 de Jesús Adrián Romero, y también si no sabemos cómo era su entorno, quiénes eran sus músicos, qué instrumentos estaban usando, cuál era la afinación de la batería, por ejemplo. Todas estas cosas nos van a ayudar a tener una mejor percepción de la música y así poder crear música más acertada para cada necesidad. Y bueno, esto ha sido Parámetros Musicales 2. Espero te haya gustado este video. Si es así, por favor dale like, compártelo con tus amigos, deja tus comentarios aquí abajo y suscríbete, que me ayudarías bastante. Mi nombre es Andy, espero estén bien en esta cuarentena. Bendiciones.